Dios les bendiga, hermanos y familia de Casa de Oración Puebla. En medio de tantas cosas y situaciones que nos amenazan en estos días, necesitamos como nunca la sabiduría de Dios para salir adelante. Por tal razón, debemos venir a su palabra cada día, en todo momento, para que por ella seamos instruidos y seamos llenos de esa sabiduría que necesitamos. Por tal razón, he decidido sustituir la enseñanza que normalmente teníamos los días miércoles y en su lugar estaremos publicando 2 cápsulas los días miércoles y la segunda el día viernes, en las cuales estaremos respondiendo algunas preguntas más focalizadas y específicas de acuerdo a cómo los tiempos van cambiando y a cómo van surgiendo necesidades y problemáticas para nosotros como iglesia alrededor de los tiempos en los cuales vivimos. Así que el día de hoy vamos a responder una pregunta más que tiene que ver de forma específica y práctica con nosotros como iglesia para el día de hoy. ¿Cómo debe el creyente ocupar su tiempo en medio de esta crisis? Una de las cosas que ha provocado toda esta situación es que las personas estén siendo enviadas a sus hogares y que ellas estén de alguna forma refugiadas o que estén concentradas en sus hogares, lo cual está provocando, entre comillas, cierta disponibilidad de tiempo libre, que antes no se tenía. De manera que nosotros necesitamos tener sabiduría de Dios, por supuesto, para saber cómo vamos a ocupar todo ese tiempo en el cual ahora nosotros nos estamos viendo bombardeados y en algunos puntos tal vez sobrepasados hasta el límite de no saber qué hacer con todo este tiempo que tenemos. Desde luego hablo desde la generalidad. Por supuesto, siempre hay actividades y responsabilidades dentro de nuestros hogares, pero por los tiempos que estamos viviendo, desde luego hay situaciones extraordinarias que nos llevan un tiempo o que nos otorgan un tiempo mayor dentro de nuestras casas. En la cápsula anterior les había hablado acerca de la sabiduría de Dios para interpretar los tiempos que vivimos. Concluí afirmando que aún en los tiempos malos, Dios nos da oportunidades de poder ser útiles para Él, para su reino y de edificación también para otros mediante la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarles acerca de 2 hermanas que estoy seguro que ustedes conocerán. Y esta historia tiene que ver mucho con la pregunta que intentaremos responder el día de hoy: ¿cómo debe el creyente ocupar su tiempo en medio de esta crisis? Ya sabemos que esta crisis también es oportunidad y que debo de interpretar bien el tiempo en el cual cada uno de nosotros vivimos. Así que estas 2 hermanas nos van a servir de ejemplo para ver cuál es la manera correcta de interpretar las situaciones en las cuales nos encontramos y cómo enfocar y focalizar todo ese tiempo y prioridades que surgen dirigidas hacia Dios y hacia su palabra. Para lo cual quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 10 a partir del versículo 38. Y vamos a hablar de 2 hermanas, Marta y María. Lucas capítulo 10, a partir del verso 38, nos dice que aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que vemos en esta historia a estas 2 hermanas, las cuales interpretan sus tiempos desde 2 perspectivas diferentes. La primera lo interpreta a la luz de sus propias prioridades. La segunda interpreta a la luz de la importancia de Dios en medio de ella. Estas 2 mujeres fueron privilegiadas, ya que de todas las aldeas existentes y de todas las casas existentes en esas aldeas, Dios eligió esa aldea y esa casa. Nosotros sabemos que cuando Dios hace algo, no lo hace simplemente por casualidad o al azar, sino que Jesús iba en busca de estas 2 hermanas.
Jesús fue quien escogió pasar tiempo con ellas. Y tuvieron el tiempo y la oportunidad muy valiosa y única delante de Jesús. Porque tal y como era su costumbre, siempre a donde quiera que él iba, enseñaba la palabra de Dios y las verdades del reino. De manera que en esta ocasión podemos suponer que Jesús está haciendo exactamente lo mismo que él siempre hacía. Él estaba enseñando y cada una de las dos hermanas tenía que interpretar esos tiempos. Él entró a casa de Marta y aprovechó para comenzar a enseñar. Allí vemos a dos anfitrionas en medio de tantas cosas. Pero centrémonos primero en Marta. Marta, tal y como Lucas lo enseña, era la dueña de la casa. Eso significa que Marta era la anfitriona y era sobre la cual recaía toda la responsabilidad de atender a los invitados y a aquellos que pasarían tiempo con ellas. Jesús, por supuesto, y sus discípulos. Marta estaba preocupada por todos los quehaceres que, como sabemos, se provocan cuando gente viene a nuestro hogar. Y hasta cierto punto entonces podemos entender a Marta. Podemos entender su preocupación por atender de la mejor manera a Jesús y a sus discípulos. Podemos entender su preocupación de hacer las cosas excelente para Él. Servirle de una mejor forma. Marta quería agradar a Cristo a su manera y conforme a la interpretación que ella hacía de los tiempos. Las preocupaciones absorben nuestros pensamientos y absorben nuestras fuerzas de manera que nos desconectan de la realidad, pero sobre todo de la realidad espiritual, que es mucho más importante y valiosa para nosotros. Debido a esa situación, Marta estuvo ausente, y no solamente en sus pensamientos o en su corazón, sino que también estuvo ausente físicamente. Ella estaba distraída durante el tiempo que Jesús estaba en su casa, la estaba visitando a ella. Ella estaba enfocada y distraída en otras cosas, en quehaceres propios del hogar. Lo interesante sucede cuando en la narración vemos que Marta se acerca a Jesús. ¿Cuáles serían sus razones? ¿Por qué Marta está volviendo con Jesús? Eso significa que ella no estaba con Jesús, que mientras él enseñaba, ella se encontraba en otro lugar distinto. Cualquiera pensaría, conociendo la historia por supuesto, que ahora Marta había reflexionado, había entendido y se había dado cuenta que había estado desperdiciando el tiempo en cosas secundarias y que su prioridad se había descuidado. Tal vez ella ahora volvería totalmente arrepentida para sentarse a los pies del Señor y ser enseñada y escuchar las verdades del reino. Sin embargo, no sucede así. Ella se acerca, interrumpe a Jesús en lo que él estaba hablando para hacerle una pregunta. Y es una pregunta que de alguna forma incluye evidencias acerca de lo que había en el corazón de Marta. Y lo único que ella está mostrando es enojo, inconformidad, falta de paz, incluso angustia, por la falta de sabiduría que su hermana María tenía, y la razón era simplemente porque no le había ayudado en todo lo que Marta consideraba que era lo más importante. Lucas concluye su narración mostrando la respuesta de Jesús. Es una respuesta que está también llena de amor y de misericordia al mismo tiempo, y eso lo entendemos porque vemos que Jesús repite 2 veces el nombre de Marta, Marta, como mostrando cierta misericordia hacia ella, Jesús sabiendo que ella había cometido un gran error. Y le dice Jesús, solo una cosa era necesaria. Solo una cosa necesitabas, Marta. Solo una cosa tuviste que haber escogido. Solo una cosa era importante en este momento y fallaste. Tu hermana, sin embargo, eligió la mejor parte de todas, estar sentada a mis pies escuchando mis palabras. Entonces aquí vemos los 2 polos opuestos de la forma en cómo podemos interpretar los tiempos que vivimos. Por un lado, Marta interpreta todo a la luz de su propio corazón y María interpreta todo a la luz de la persona quien estaba con ella en ese momento. Tampoco me gustaría hacer un sobreénfasis en estas 2 hermanas y en la interpretación que cada una de ellas hizo en su tiempo que vivieron
delante de Jesús, porque la realidad es que lo más importante en esta historia es Jesús. Jesús es la parte más importante que está en esta narración y que aparece en esta narración. No las mujeres eligiendo cada una según su sabiduría, sino más bien la acción de Jesús de decidir pasar tiempo con estas dos mujeres. Entonces vemos dos partes de la moneda, una parte que es maravillosa y asombrosa y otra parte que es triste. La parte que es maravillosa de esta historia es ver a Dios viniendo a buscar al hombre para revelar su palabra y para revelar su verdad. Por el otro lado, vemos la historia triste, en la cual se encuentra el hombre, que al saberse visitado por Dios, ellos ignoran la presencia del Hijo de Dios y siguen centrados en sus vidas, en sus preocupaciones, temores y placeres. Uno de los principales aspectos que lastimó el corazón de Jesús y que incluso en una ocasión lo hizo llorar fue la respuesta del pueblo, una respuesta fría, una respuesta dura, en cuanto a que ellos no entendieron los días de su visitación, ellos no entendieron los tiempos que estaban viviendo y la importancia de que Jesús estuviera con ellos. Sin duda, el hombre sigue eligiendo mal. Pero por su gracia y misericordia, algunos fuimos llamados y escogimos lo mejor, que es Cristo, su sacrificio y su obra redentora por nosotros. De manera que al escoger la mejor parte, Jesús dice que esa parte no nos será nunca quitada. Ni el peligro, ni la escasez, ni la enfermedad, o la muerte, o un virus pueden quitarnos esa parte eterna que hemos elegido. Hermanos, Jesús ha elegido nuestras vidas para morar en nuestros corazones. Y lo ha hecho y lo ha elegido para que suceda de forma permanente. Así que si interpretamos bien los tiempos, no dejemos de venir a su palabra para sentarnos a los pies de nuestro Salvador y escucharlo. Que todas las cosas y necesidades que surgen a nuestro alrededor sean bien enfocadas hacia lo único que en nuestra vida tiene valor, que es Cristo. Que las circunstancias no generen preocupaciones que nos distraigan de lo espiritual y de lo que es eterno y duradero. Hay muchas cosas que pueden provocar que nosotros nos ausentemos, que nos desconectemos de la realidad de lo que es importante delante de Dios. Y entonces eso nos va a convertir en personas similares en características a Marta, distantes, distraídos, inconformes, irritables, sin paz, llenos de todo tipo de afán, preocupaciones que solamente destruyen nuestra confianza y provocan dudas. Pero su palabra, hermanos, nos fortalece, sobre todo en medio de situaciones como la que el día de hoy enfrentamos, que necesitamos fuerza para resistir. Su palabra nos alimenta, su palabra nos ubica en medio de lo que hoy estamos viviendo con tanta confusión y que las personas no saben a dónde recurrir o a quién recurrir. Su palabra nos da sabiduría, nos da paz y nos da seguridad para enfrentar todo tipo de circunstancia que se presente en este mundo. Así que no dejemos que las preocupaciones presentes nos alejen de la palabra de Dios. ¿Cómo debe ocupar su tiempo el creyente en esta crisis? Viniendo a la palabra de Dios, refugiándose en la palabra de Dios, enfocándose en lo único que es verdadero y eterno, que es su palabra. Dejemos la prioridad correcta que su palabra tiene y que quede suficientemente clara. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Vayamos a la práctica, apaguemos la televisión, dejemos a un lado el celular, abandonemos las redes sociales y abramos nuestras Biblias para pasar tiempo a los pies del Señor siendo instruidos. Que sea su palabra y no las redes sociales y no la televisión lo que alimente nuestros corazones. Que sea su palabra lo que aleje nuestros ojos del mundo y no el mundo aleje nuestros ojos de la palabra del Señor. Elijan la mejor parte, elijan pasar tiempo con el Señor y dejen las otras cosas a su gracia y a su soberanía.
Así que la mejor manera de ocupar nuestro tiempo en medio de esta crisis es viniendo a su palabra, viniendo al Señor, y que Él sea nuestra única prioridad, porque solamente Él puede satisfacer nuestros corazones, llenarnos de paz y darnos el consuelo y la seguridad que tanto necesitamos. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en todo tiempo.